amigos, bienvenidos a un programa más de San Juanitas Podcast, una nueva misión de nuestro programa. Hoy tengo el honor de recibir a un invitado muy especial, una persona que representa con mucho orgullo a nuestro país y que trabaja día a día por el bienestar de la comunidad hispana mexicana que radica aquí en Colorado. Me refiero al cónsul de México en Denver, el licenciado Pavel Meléndez, originario del hermoso estado de Oaxaca, tierra de historia, cultura y tradición, con una trayectoria dedicada a servir al servicio público y fortalecer los lazos entre México y su gente en el extranjero. Pavel ha impulsado diversos programas, proyectos que combinan atención, identidad y cercanía con la comunidad hispana. Bueno, pues vamos a darle un recibimiento y una bienvenida a nuestro cónsul de México, Pavel. Es un gusto que estés aquí en mi programa. Bienvenido y pues podría decir gracias también por recibirnos aquí en el consulado. Muchas gracias, San Juanita. Me da mucho gusto recibirte en esta sala. Se llama Matías Romero. Es la sala Matías Romero del consulado. Bien. Se llama así porque Matías Romero fue el primer embajador de México en Estados Unidos en la época del presidente Benito Juárez, cuando aquí en Estados Unidos el presidente era Abraham Lincoln. Wow, y sí. Si no fuera por Matías Romero, pues no tuviéramos esta gran relación con Estados Unidos. La Escuela de Diplomáticos de México lleva su nombre. Se llama Instituto Matías Romero en honor a ese gran diplomático que murió muy joven en Washington. Él vivió 10 años en Washington y estuvo sobre todo en la costa este, pero un gran hombre, les recomiendo en las redes sociales o en la internet está su biografía, está disponible para bajarlo en PDF y pueden leer la historia de Matías Romero. Y es bueno, ¿no? Saber les saludo con mucho gusto. Mi nombre es Pavel, con acento en la A, Meléndez, cónsul general de México en Denver. Ok, pues un placer tenerlo aquí. O que me tengan también aquí porque pues yo dije, yo quiero hacerle una entrevista a nuestro cónsul y me abrieron las puertas de aquí del consulado, el cual me siento muy agradecida. Aquí es tu casa. Muchas gracias. La casa de todos los mexicanos. Así es. Y bueno, pues empezamos porque son varias preguntitas y nos vamos a dar prisa porque ya me dijo que está hoy sábado. De hecho, están trabajando, ¿verdad? Está abierto el consulado al público. ¿Sí? ¿Cuánta gente había ahí? Está lleno afuera. Pero piensan que son actores, que no es cierto que no hay citas y ahí está. Ahí está la gente. No hay donde parquearse en el parking de atrás, está lleno. Sí, estamos en la sabatina del día 8 de noviembre, es la primera sabatina de noviembre, San Juanita. Vamos a tener cada mes tenemos 2 sabatinas, en excepción del mes de diciembre, que solo habrá una por las fiestas decembrinas. Tenemos hoy 8 y la siguiente el día 15. Ok, qué bueno, porque siempre la gente necesita mucha información. O luego ayuda, no pueden entre semana venir y piden permiso y vienen de las montañas y esas cosas. Es verdad. Bueno, amigos, pues entonces, nuevamente, señor Pavel Meléndez, bienvenido a nuestro programa. Es un honor tenerlo con nosotros. Gracias. Para comenzar, ¿podría contarnos un poco sobre su historia personal, cómo fue su infancia en Oaxaca y qué recuerdos conserva de esa etapa? Bueno, siempre cuando me preguntan de mi vida personal, puedo decir que, gracias a Dios, vengo de una familia muy cariñosa, muy unida, que me enseñó los valores y principios que pues las familias en Oaxaca conmemoran. Yo siempre bromeo que les digo que tengo doble nacionalidad porque mi papá era de Oaxaca. Él falleció cuando yo iba a cumplir 7 años y mi madre es de Chiapas. Entonces tengo las dos culturas. Estudié a la educación básica en Oaxaca y luego la high school la estudié en Chiapas. Entonces cuando me gradué de la high school, pues yo como era muy rebelde, me fui a estudiar de la familia a la Ciudad de México. Y entonces egresé de la Universidad Nacional Autónoma de México, la gloriosa UNAM,
y por eso le voy a los Pumas. Yo sé que les decepciono a los de la América y las Chivas, pero aunque pierdan los Pumas, yo siempre le voy a los Pumas porque soy de la UNAM. Y tuve una infancia muy feliz, una infancia llena de amor, de cariño, de comprensión. Se vio un poco afectada por la muerte de mi papá, que falleció en un accidente muy lamentable del pueblo donde somos nosotros, que se llama Ciudad Ixtepec. Precisamente pasa el transísmico, el corredor interoceánico. Ajá. Los mexicanos que no saben deben de saber que la cintura de la República tiene nada más 300 kilómetros entre océano y océano, el Pacífico y el Atlántico. El puerto de Coatzacoalcos, que está en el Atlántico, en el Golfo de México, es en la parte norte, y el puerto de Salina Cruz en la parte sur del Pacífico. El presidente Porfirio Díaz en el siglo XIX construyó el primer tren ferrocarril que atraviesa los dos puertos, que comunica los dos puertos. Y el presidente López Obrador modernizó el corredor interoceánico porque ya estaba abandonado el tren, y lo transformó en de pasajeros y de carga, porque ya ni siquiera pasaba ni la carga ni los pasajes. Lo que sí pasaba, San Juanita, era la Bestia. El tren le conocen la Bestia porque llega de Centroamérica y trae todos los hermanos centroamericanos. Entonces falleció mi papá, y ahí en Ciudad Ixtepec, una colonia, un neighborhood, como le conocemos en Estados Unidos, lleva el nombre de mi papá, porque él fue un líder social muy importante. Organizó campesinos, obreros, organizó a mucha gente en el Istmo de Tehuantepec, una organización muy poderosa que después creció y llegó a gobernar algunos municipios, fueron algunos mayors, y él estaba en eso y falleció un accidente. Wow. ¿Y qué edad tenías? Yo iba a cumplir 7 años todavía. ¿Y cuántos hermanos o hermanas? Quedamos 3 hermanos, en realidad mi madre y mi padre tuvieron 4 hijos. El primero no se logró, falleció a los 21 días de nacido. El segundo soy yo, que quedó como mayor. Y luego hay 2 niños más que ahorita ya están grandecitos y viven allá en México. Ellos también, igual que yo, pues nos fuimos a Chiapas, sobre todo después de que falleció él. Ya mi mamá ya no quiso continuar, aunque ella está enamorada de Oaxaca, no quiso continuar y se regresó con sus padres. Entonces ya estaba yo en la high school, entrando cuando llegué a Chiapas. Conocí ese hermoso estado, tengo muchas amistades y además valoro mucho la cultura de Chiapas. Yo siempre, no hay manera de comparar. Si ustedes, sobre todo la gente del norte que vive aquí en Colorado, pero vayan y visiten, son los 2 estados junto con Guerrero de los más pobres, pero yo siempre digo que lo que tiene de cultura Oaxaca, lo tiene de naturaleza Chiapas. Sí. Aunque los 2 estados tienen, igual que Guerrero, tienen mucha cultura. Yo soy de Campeche, estábamos hablando de eso también, sí. Lueguito de ahí de Coaxas, para llegar a Campeche atraviesas Tabasco y llegas a San Francisco de Campeche, que es además bellísimo también. También, sí. Y fíjate que yo, en mi etapa que viví en México, yo conocí Oaxaca, Coatzacoalcos, también Tabasco. No recuerdo cuál municipio de Tabasco, pero también conocí. Nunca fui a Chiapas. Sí, es que está muy accidentado. Bajar de Villahermosa a Tuxtla Gutiérrez, que es la capital de Chiapas, no había había una carretera secundaria que pasaba por Malpaso, pero ahorita ya hay una carretera muy buena. Y después se construyó la autopista que viene de Ciudad de México a Coaxsa. Hay un ramal, hay una desviación que saca a Tuxtla Gutiérrez. Entonces ya hay nosotros nos hacíamos para viajar en el autobús 15 horas de Tuxtla Gutiérrez a la Ciudad de México. Ahora se hacen 8 horas en la freeway, en la autopista. Ajá. Y bueno, ¿hubo algún momento o experiencia en su niñez o juventud que lo inspirara a dedicarse al servicio público o al trabajo diplomático? Eso es bien complicado decirlo, porque en la niñez lo que yo tuve son inspiraciones. Tú te inspiras de tus padres y te inspiras de tus abuelos. Entonces, cuando Dios Todopoderoso me quitó a mi papá terrenal, se hizo cargo de mí. Obviamente yo adopté a mis tíos y mis abuelos como papá. Entonces los 2 abuelos, el papá de mi mamá y el papá de mi papá, me inspiraron mucho. En el caso de mi mamá,
el abuelo el materno me inspiró para el arte, porque él era pintor, maestro de artes plásticas. Ajá. Y me enseñó a pintar y me enseñó también a valorar el arte y la cultura. Conocí, por ejemplo, conocí a Miguel Ángel, a todos los grandes pintores, Rembrandt, bueno, todos los grandes artistas por los libros que tenía, por las pinturas que él dejó. Él dejó al fallecer, casi 50 obras de pintura. Vamos a poner un museo muy pronto en Chiapas de él. Y el papá de mi papá me inspiró también la solidaridad y el ser dador, o sea, el desprenderme, el de colaborar. Oaxaca tiene una cultura muy comunitaria. Los antropólogos le dicen comunitarista o comunal, que todo lo hacemos en comunidad. Tenemos la idea de que si a la comunidad le va bien al individuo. No al revés, como en Estados Unidos, que no importa la comunidad, importa el individuo. Ahí en Oaxaca es al revés. Uh-huh. Entonces, por eso nació lo que le llamamos el tequio o la guelaguetza, que ahorita ya es la fiesta de las culturas, que significa la colaboración y la cooperación de la comunidad. Si fallece alguien o si vamos a hacer, por ejemplo, a componer el panteón, a componer el templo, a componer la barda perimetral de la primaria, de la secundaria, toda la comunidad tiene que ayudar, no solamente los padres de familia, no solamente los feligreses, no solamente... Es una cultura diferente. Entonces, mi abuelo se llamaba Rey Baltasar. Imagínate, tenía el nombre de un rey mago. De hecho, él nació el 6 de... Que Dios lo tenga en su gloria. Nació el día de los Reyes Magos. Por eso se llama Rey Baltasar Meléndez. Ajá. Y mi abuelo Rey era pescador. Él hizo con varios pescadores una cooperativa y tenían barcos camaroneros y se iban a pescar todo el litoral del Pacífico desde Salina Cruz hasta Mazatlán, Sinaloa. Se iban meses en alta mar pescando camarón. Ellos son barcos camaroneros que exportaban el camarón imperial, que le llamaron emperador, no sé cómo se le llama, el grandísimo. Y todo lo que las redes agarraban, mi abuelo, todos los pescadores, porque las redes agarran todo, ¿no? Sí, agarran chapeta, agarran barrilete, agarran de todo, curvinas, agarran todos los peces, hasta escualos, o sea, tiburones, y obviamente lo vendían. Pero mi abuelo no lo vendía, mi abuelo lo regalaba a las comunidades. Ah, oye, qué noble causa. Ajá, por ejemplo, a sus vecinos. Por eso en mi barrio somos como familia, todos nos decimos tíos y tías, porque eran como vecinos, o sea, era familia. Y luego en los otros pueblos más pequeños iba y les regalaba. Iban por sus cubetas y él las llenaba de pescado, de camarón y se las daba. Y nada más así. Entonces, yo cuando después pasó el tiempo... y me volví candidato a congresista, mucha gente me decía, tú eres el nieto de Rey Meléndez y por eso vamos a votar por ti. Entonces, imagínate ese legado que te dejan. Por supuesto, los extraño muchísimo. Acaba de pasar el Día de Muertos y los extraño mucho. Solamente me queda una abuela y bueno, ya, que Dios lo tenga en su gloria. Ay, sí, es que te llegan mucho esos recuerdos. Imagínate. Yo te entiendo porque cuando uno habla de sus seres queridos, de sus padres que ya se nos adelantaron, tus abuelitos, y los abuelitos te dejaron una enseñanza como la que tú nos acabas de decir, bien bonita, y recordarlos a esta etapa de nuestras vidas, en estos años y en este lugar fuera de nuestro México, duele, llega al corazón, sí. Te parte el alma. Imagínate que te decía la familia, tu abuelo nos mató el hambre. No teníamos para comer, teníamos unos 10 hijos y no había dinero y nos mató el hambre. Entonces eso es invaluable. Entonces, ¿cómo traicionar ese legado? No puedes, no tienes derecho a traicionar el legado que ellos construyeron. Se me estaba pasando narrarte de que mi abuelo materno en Chiapas, él fundó muchos grupos de alcohólicos anónimos. Cuando él era muy joven, era alcohólico, él se regeneró, se volvió alcohólico anónimo y fundó toda la costa de Chiapas. Todos los grupos de AA son fundados por él. Entonces aquí en Denver tenemos el grupo AA de Denver y yo los tengo a los muchachos
cada sabatina, hoy me fallaron, pero vienen, se van conmigo al consulado móvil a todo donde yo vaya de Colorado y yo les digo, solo por hoy. Por supuesto que a mí me gusta el mezcal, por supuesto que me gusta el tequila menos, pero el mezcal. Pero hay gente que no puede controlar el alcoholismo y eso provoca muertes, provoca desgarramiento de las familias, divisiones, desgracias. Y yo por eso, imagínense ese legado que me dejó mi abuelo decir, hay que ayudar al prójimo solo por hoy. Y les hago a los chicos, vienen los chicos anexados. Me traen a los chavos que están anexados para que vengan a hacer su tarea comunitaria de hablar con la comunidad y los ponen a hablar en público. Es una inspiración. Entonces eso no tiene precio. Pues muchísimas gracias por toda esa labor tan bonita que haces. Aparte, por contarnos y abrir tu corazón un poquito, contarnos un poco de ti. Yo sé que te llegó, es que llega, es muy emotivo. Sí, no soy de piedra. Claro, todos tenemos sentimientos. Y bueno, ya nos lo estabas adelantando. La tercera pregunta para ti sería, ¿cómo fue el camino que te llevó hasta convertirte en cónsul de México aquí en Denver? Fíjate que es una larga historia, te la voy a tratar de resumir. Lo que te comentaba yo de que mi padre había ayudado a organizar a los campesinos, a los indígenas y a algunos obreros. Me cuenta mi madre que ayudó a fundar un sindicato de la Pepsi. Nosotros teníamos una planta de Pepsi en el pueblo. Porque mi ciudad es muy importante, aunque no es tan grande, tiene aeropuerto, tiene la base militar, la base aérea, tiene 3 universidades, o sea, es un pueblo de 25,000 habitantes, pero tiene mucha importancia en la región. Entonces teníamos la planta de Pepsi y también se fue a meter ahí y organizó a los obreros para pelear por sus derechos. Entonces él muere cuando iba a cumplir 30 años, imagínate, era muy joven. Se llamaba Raimundo y una colonia de la ciudad lleva su nombre. Y entonces cuando yo iba creciendo, mi madre se encargó como de separarme de la política, porque no quería que me pasara algo, ¿no? Porque, pues no, ellos vivieron una época muy dura de México y eso no lo entienden muchos porque yo me volví un hombre progresista de izquierda, porque mis padres sufrieron la guerra sucia de México. La guerra sucia fue después de las Olimpiadas del 68, cuando fue la masacre de los estudiantes, y en la década de los 70, yo nací al final de la década de los 70, el gobierno reprimía todo lo que era oposición. Los mandaban a matar, los mandaban a desaparecer, agarraban a los líderes de oposición, los embolsaban en unos sacos y en helicópteros mar adentro los dejaban caer. Desaparecieron muchísimas personas por parte del gobierno. Ahorita el asunto es el asunto de los cárteles, que es diferente. Pero antes era el gobierno, el ejército. Y entonces, imagínate todos los callos que se pisaron, los enemigos que dejó. Pues mi mamá no quería que yo me metiera en eso. Entonces me fue alejando. Pero siempre que yo iba con los abuelos y visitaba el pueblo y estábamos ahí, o íbamos a otros pueblos, me decían, este es el hijo de Raimundo. Y me decían, tu padre fue un gran líder. Y luego decía, tú eres el hijo de Raimundo. Tu padre ayudó en esto. O sea, no he encontrado una persona decentemente que me diga algo malo de él. Por supuesto que era un ser humano, tenía sus defectos y errores. Como todos, pero nadie se ha expresado mal de la memoria. Entonces, de repente dije yo, bueno, pues ¿por qué entonces hizo tanto? Y llegó el momento en que cuando yo estaba en la high school, estalló el movimiento zapatista de liberación nacional, el ejército zapatista que se inspiró en Zapata, se levantaron en Chiapas, yo estaba en Chiapas, y ellos reivindicaban los derechos indígenas. Hay que recordar que los indígenas en Chiapas, cuando venían a pasar una persona mestiza o blanca, tenían que bajarse de la banqueta o no podían acceder al parque. O sea, era mucha la discriminación en Chiapas. Y sigue habiendo, pero menos. Entonces se levantó, y yo creo que el movimiento zapatista hay que reconocerle que ayudó a que los derechos de las comunidades indígenas de todo México, no solo de Chiapas, pudieran ser como letra en la ley, en la Constitución, y reconocerse eso en México. Entonces eso me inspiró, me fui a meter en contra de mi mamá a los cordones de paz que le llaman.
hacía a la gente de la sociedad civil cordones de paz para que pasaran los indígenas encapuchados, porque también los querían matar, era como una especie de guerrilla. Pero no era porque estábamos a favor de la violencia, sino era porque estábamos a favor de que los indígenas no podían ser discriminados. Son parte del legado de México. Allá en Chihuahua están los rarámuri y los tarahumaras. O sea, todo. En Campeche los mayas. Están los mayitas. Entonces, eso me creó una conciencia y dije, no, pues yo me tengo que dedicar a algo que ayude a cambiar esto porque está muy jodido. Y entonces, en un día que yo trabajaba, porque yo empecé a trabajar a los 15 años. O sea, la familia, ya sabes cómo son, te van empujando y me dicen, a ver, ya, mijito, ya estás grandecito y tienes que ir a trabajar para traer dinero para contribuir a la casa, porque nosotros éramos de clase media, pero no éramos una familia millonaria. Entonces, yo empecé a trabajar y llegué al Congreso del Estado de Chiapas y estaba trabajando ahí cuando vi una revista en la biblioteca. Una revista, me parece que la revista Times o la revista People en español, que traía la fotografía de una mujer muy hermosa musulmana con el hijab, el velo que utilizan ellas, preciosa. Y yo la miré y dije, me interesa saber de ella porque venía en portada. Y era la ex primer ministra de Pakistán, Benazir Bhutto, que decía la portada, carita de ángel, voluntad de hierro. Era, perdón, cómo una mujer llegó a ser primer ministra de su país, presidenta de la república, siendo mujer y en un país musulmán. Exacto. Entonces era muy difícil, pero entonces leí la historia. Ella desafortunadamente falleció. En Pakistán se pusieron las cosas muy duras y la mataron en público en un rally, en una concentración pública. Esa es otra historia. Pero en ese momento yo leí su biografía y ella había estudiado ciencias políticas en la London School of Economic and Political Science allá en Londres. Y yo dije, yo quiero estudiar eso. Wow. O sea, te inspiraste inmediatamente. En una mujer. Te inspiró la historia. En una mujer. Mi papá era abogado por la Universidad Autónoma de Oaxaca. Y todo el mundo pensaba que yo podía ser abogado, pero no quería ser abogado. Tenía que buscar otra cosa. Estaba yo inclinándome entre sociología o ciencia política. Entonces decidí, me metí. Me costó mucho trabajo, San Juanita, entrar a la UNAM, porque yo me acuerdo, aplicamos 2,500 niños a mi carrera y solo entramos 71 niños. Yo creo que era el número 71 yo. Era muy difícil entrar a la UNAM, sigue siendo complicado. Es una universidad que da todo y es gratuita. Luego me tocó luchar por la gratuidad de la universidad porque se la querían quitar los gobiernos neoliberales. Pero eso fue para mí el empuje. Dije, yo tengo que hacer algo. Entonces, alguna vez que me preguntaron, yo decía, yo me tengo que preparar. ¿Para qué? No sé. Pero yo creo que era importante tener un conocimiento para poder servir. Después me enteré que unos atribuyen a la Madre Teresa de Calcuta, otros a Rabindranath Tagore, que es un escritor hindú, una frase que dice que el que no vive para servir no sirve para vivir. Exacto. Y esa frase la retomé, incluso la hice casi mi mensaje de campaña cuando fui congresista. Y yo, para mí, o sea, no voy a hablar de todos los funcionarios del gobierno. Para mí, servir a mi patria es el más grande honor que me ha dado la vida. Por supuesto, tuve que pasar sangre, sudor y lágrimas, literal, para poder llegar a ser congresista. Ya había trabajado, tengo 25 años en el servicio público, ya había trabajado bastante en los gobiernos, el gobierno de la Ciudad de México, gobierno de Oaxaca, gobierno de Chiapas, y luego en el Congreso de la Unión, en Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y en el Congreso de la Ciudad de México. Ya había trabajado en Poder Legislativo y Poder Ejecutivo y ya tenía como una experiencia, pero yo dije, yo tengo que cambiar, porque yo veía a los diputados y a las diputadas y decía, no, Dios mío, no saben ni hablar. O sea, por favor, cuando menos aprenda usted a leer en público, ¿no? Exacto. Y entonces dije yo, no, yo voy a prepararme. Si algún día dicen que yo puedo ayudar a representar a mi pueblo, que es un gran honor que me dio la vida, lo voy a hacer con decoro, con dignidad, con lo mejor de mí. Y los 3 años que me tocó ser congresista, di lo mejor de mí. Y lo sigues haciendo, lo estás haciendo Yo espero perfectamente bien.
Y bueno, pues muchísimas gracias por darnos toda esa rapidísima información acerca de tu vida personal un poquito y todo, cómo te gustó y te llegó el deseo, ¿no? El gusto por servir a la comunidad. Ahora vamos a pasar a que me cuentes un poquito de tu experiencia y labor en el consulado. ¿Cuáles son las principales funciones del Consulado de México en Denver y cómo benefician a la comunidad mexicana aquí en Colorado? Bueno, primero darte como una introducción de por qué hemos estado avanzando. Una cosa es como le llaman en el inglés el by the book, es decir, sigue las instrucciones como vienen en el manual, y otra cosa es lo que puedes dar extra. Exacto. Entonces, hace 3 años, ya voy a cumplir en enero que llegué a este bendito lugar, el presidente López Obrador y yo habíamos iniciado con miles de mexicanos un movimiento de transformación en México. ¿Por qué se llama así? No estoy hablando de partidos políticos, eso lo quiero aclarar muy bien, porque no voy a mencionar a ningún partido político, porque además ya no milito en ningún partido político. Entonces, hicimos un movimiento que se llama de transformación, porque el presidente, que es un gran hombre historiador que ha leído la historia de México de pe a pa, decía que la primera gran transformación de México fue la independencia, cuando nos liberamos de España. La segunda transformación para él fue la guerra de la Reforma, cuando separamos la iglesia del Estado, y por eso en México no protestamos o no juramentamos encima de la Biblia, sino con el Congreso y la Constitución de México. Y la tercera gran transformación fue la Revolución Mexicana, cuando se levantó el pueblo, los indígenas y los campesinos, en contra del dictador Porfirio Díaz a principios del siglo XX, en 1910 para ser exactos. La gran Revolución Mexicana que conocen ustedes a los héroes, al presidente Madero, al general Emiliano Zapata, a mi generalísimo Francisco Villa, Doroteo Arango, y bueno, mucha gente los hermanos Flores Magón, que son de Oaxaca, que también fueron parte de la Revolución Mexicana. Entonces eran 3 grandes transformaciones para cambiar la vida de México, y murió mucha gente. Sí. O sea, en la independencia murieron más o menos como unos 3 millones de personas. En la revolución murieron como unos 10 millones. Entonces fue mucha gente la que se fue, porque duraron 10 años esas guerras, ¿no? Si usted analiza. Sí. Pero entonces si nos metemos en la historia, sí, vamos a sacar mucha gente, San Juanita, sacrificó su vida, y muchas mujeres también, sacrificaron su vida para que tuviéramos este México. Entonces el presidente dijo, vamos a hacer la 4ª transformación, pero sin disparar balas, sin matar a nadie, sin guerra, de manera pacífica. ¿Cómo? Con la democracia. Que la gente con el voto, con su arma, que es su voting card, su tarjeta de votación, pudiera cambiar el gobierno que no le sirve al pueblo. Entonces, eso fue una filosofía que ahorita le llamamos el humanismo mexicano, en velar por el prójimo, en ayudar a la gente humilde. Él dice que por el bien hay que ayudar a todos, hay que atender a todos, a los ricos, a los de la clase media y a los pobres, pero por el bien de todos, primero los pobres y los humildes. Y esa es una filosofía humanista que recuperamos no de López Obrador, sino de mucha gente. Y así como yo y los millones de mexicanos que le ayudamos a él, está esta mujer, que es la doctora Claudia Sheinbaum, que es hoy nuestra presidenta. Ella y yo fuimos parte integrante del mismo gabinete con el presidente Obrador cuando él era jefe de gobierno, gobernador de la Ciudad de México. Ella era la secretaria del Medio Ambiente y yo era el subgerente del Metro de la Ciudad de México. Entonces estuvimos en el mismo gabinete, nos conocemos de hace 20 años con la doctora, y el presidente Obrador la conoce pues obviamente más que yo, pero eso fue lo que nos inspiró, combatir la corrupción para hacer las cosas que se tenían que hacer en México. Claro está que no se ha eliminado todos los males de México, porque imagínense ustedes 40 años de gobiernos neoliberales, transformarlo en 7 años, 6 de López Obrador y 1 que lleva ella, y nos piden las perlas de la Virgen, pero lo estamos haciendo y logrando poco a poco. Y claro,
tampoco es muy lento porque México requiere ya resultado, pero uno de los grandes resultados, te puedo hablar mucho de los resultados. Te voy a dar 2 datos nada más importantísimos. México hoy está creciendo casi al 2% del Producto Interno Bruto. Después, 1.7 más o menos. Después de la pandemia, que tenemos una gran inflación en todo el mundo, ¿por qué México sigue creciendo? Estados Unidos no. Segundo, sacamos de la pobreza extrema a 13 millones de personas. No lo dice el gobierno, lo dice la CEPAL, lo dice la ONU y obviamente el INEGI en México. La INEGI es pues un instituto que es autónomo. Entonces, esos 2 datos te pongo. ¿Que nos falta combatir la inseguridad más a los cárteles? Sí. Y ahí vamos. Te puedo platicar por qué tenemos el problema que tenemos en la inseguridad, pero no es el tema. Pero te doy esos 2 datos que son... Te lo puedo platicar, pero esos 2 datos te puedo hablar objetivamente como si lo que nosotros pensamos, que hay que atender a todos, a los empresarios, a los magnates, a los ricos, pero por el bien de todos, primero los pobres y los humildes. Ahora, cuando el presidente López Obrador me designa cónsul general de México con el rango de embajador de México, que fue un gran honor, yo tuve que pasar un examen prácticamente ante el Senado de la República y hice una comparecencia ante todos los partidos políticos que tienen representación en el Senado y fue unánime el voto que me dieron. Y esa es una gran responsabilidad porque incluso la que fue la candidata que perdió con la presidenta era senadora y ella votó a favor mío. O sea, ¿por qué? Porque vieron que yo traía un currículum, que yo tenía la preparación y traía las ganas. Pero el presidente Obrador me dijo, hijo, no vayas a ser un cónsul de aparador. Tienes que estar con la comunidad. Y es muy importante el saber nuestro reglamento, lo que tú quieras, el manual, haga usted pasaportes, haga usted matrículas. Pero el presidente me encargó a la comunidad. Y genuinamente es lo que yo vengo haciendo desde hace mucho. Cuando alguien me atacó y salió en la mañanera mi nombre, él dijo, Pavel ha trabajado toda su vida con el pueblo. Y seguramente llegó allá y tiene críticas por trabajar con la gente. O sea, él lo sabe y yo lo hago. Y todos los días, desde que llegué a este bendito, todos los días, San Juanita, les doy una plática de todos los servicios al consulado face to face. Lo hago 2 veces cuando me da la agenda, sino una vez. Todos los días, ya hice la cuenta y son más de 70,000 pláticas que he dado en estos 3 años porque tengo que ver a la gente y la gente me tiene que ver a mí porque así primero por empatía con mis compañeros, porque así yo solito aquí no estoy solito, somos casi 40 mexicanos patriotas que están ayudándome. Trabajando. Y además para escuchar si hay una queja y también para ver cómo tratan a la gente. Porque cuando hay un problema, le vamos apretándole. Entonces, ¿cuáles son los servicios para ya concretarme? Obviamente hacer la documentación de identidad de los mexicanos. Pasamos de tener 50 citas en este lugar. Esa es otra preguntita. Ahí viene. Bueno. Adelante. Ya te me estás adelantando. Bueno, pero dice, es que si nos metemos a política ya sería para otro programa. Sí. Pero ahorita venimos también a hablar también del consulado, de tu labor, de lo que haces y entonces lo vamos a dejar para otro programa. ¿Qué desafíos has enfrentado al representar a México en un estado con una comunidad mexicana tan diversa y en constante crecimiento? Bueno, el desafío más importante cuando llegué a ese lugar era un gran divorcio que tenía el consulado con la comunidad. Y luego el segundo, divorcio. Totalmente de acuerdo. Ajá. Ese divorcio tiene que ver con que no se comunicaban las cosas. O sea, yo decía el by the book, es decir, lo que dice el manual. Voy a hacer mis pasaportes y mis matrículas y si pasa algo más, pues eso ya no. Entonces, es importante, decía yo, que pasamos, cuando yo llegué a este bendito lugar, de 50 citas al día que se daban, hoy estamos dando 250 citas en promedio al día. Hoy día, sábado 8 de noviembre, abrimos 300 citas, por eso está lleno ahí abajo. Entonces, más citas, 1, 2, más horarios de atención. Es decir, de una sabatina que tenían por mes, que eran 12 en el año,
Yo abrí una segunda y tenemos 24 en el año, 2 sábados al mes. El tercer fin de semana nos vamos a un consulado móvil a otra ciudad. De 10 que tenía el consulado en Denver, yo abrí 12, porque ahora sí trabajo aunque haya nieve, noviembre, diciembre y enero, aunque haya nieve. Claro, programo ciudades más cercanas, por ejemplo, Fort Collins o por ejemplo, Colorado Springs. Entonces, crecimos 100% en sabatinas de 12 a 24. Crecimos 30% en móviles de 10 a 12. Y crecimos también el número de citas 350%. Y simplificamos procesos, pero eso ya el mérito le toca a la presidenta, porque la presidenta nos mandató a simplificar los trámites. Por ejemplo, doble nacionalidad pasó de 8 requisitos a 4. Y hemos estado ayudando. Yo te doy la noticia. El miércoles pasado cumplimos el acta 2000. El mexicano número 2000, ya le dimos su acta en este lugar. Quiere decir que 2000 personas lograron la doble nacionalidad solo en el 2025, porque yo en el 2024 hice 1200 registros de nacimiento. Ahora ya lo dupliqué. El 2025, perdón. No lo hice yo solito, lo hizo un gran equipo que tenemos. Cambiamos también la forma de atención, el modo de atención, que ya no fueran déspotas, que ya no le sintieran a la gente que era un favor que les hacemos. Burocracia, ¿no? Quien paga nuestro salario es el pueblo de México. Y al pueblo de México nos debemos y debemos ser empáticos con lo que hacen. Por supuesto, se encabritan porque no traen los requisitos o porque se frustran porque no pueden resolverlo acá, porque no todo lo resuelve el consulado tampoco, pero sí les decimos cómo hacerlo. Hemos tomado varias decisiones para simplificar eso. Por ejemplo, si alguien no trae sus requisitos, si hoy viene una persona y no cumple con los requisitos, no lo rebotamos y ahí que Dios lo bendiga. No, le decimos cómo hacer el requisito y cuando lo complete, regrese sin hacer otra cita. Le guardamos la cita para que no se estrese por lo otro. Y también, muy importante, combatimos la venta de citas. Pasada la simplificación del teléfono de Mexitel a mi consulado y pasamos de la llamada, que ya no debe llamar, por favor no llame, al WhatsApp, que es el 424-309-0009. No sé si tienes producción para que te lo ponga en cintillo. Si no, lo pones en el primer comentario. Lo voy a poner. 424-309-0009. En WhatsApp, en un mensaje, el robot le contesta. Pasamos de dar entre 1500 a 1700 citas por cada semana, San Juanita, a liberar todas las citas del mes. En el mes de septiembre, octubre y noviembre, más o menos un cálculo de 5300 citas en todo el mes. ¿Que dicen que no hay? Pura mentira. Los que me atacan en las redes son los revendedores. ¿Por qué? Porque es la estrategia. Yo ya los tengo medidísimos, ya sé qué cuentas son que dicen, oiga, nunca hay citas, ustedes que la chingada, que consulado. Y entonces, primer comentario, nunca hay citas. Segundo comentario, ¿cómo no? Si yo la compré, hable a tal número. Wow. Entonces, o bien identifican a la gente que también les secunda. Sí, yo tampoco la pude lograr y les mandan mensaje en privado a esa gente para lograr sus clientes. ¿Tanto así? Mira, lo voy a explicar. Es que es el fake. Lo voy a explicar también. El hate va a estar donde esté. No, el hate sí, o sea, que Dios bendiga a los haters que tenemos. Mire, el teléfono, este aparato del demonio, este aparato, cuando usted está platicando con la comadre, ay, es que ando buscando una cita del consulado, el chingado consulado no da cita, y lo escucha, y el algoritmo que tiene este aparato va a ubicar la página de Facebook que ya pagó para vender el producto. Si usted habla de una camioneta, una troca blanca de General Motors, le va a salir. Y luego decimos, piensan que es una magia, pero no es magia, son esos aparatos. Sí, pues. Entonces, nosotros, San Juanita, no pagamos publicidad. Es más, esta entrevista tú no me la cobraste. No pagamos, no tenemos, porque no hay presupuesto para contratar que yo me anuncie en el Facebook. Pero estos canijos, hijos de María Sabina, estos señores, hijos de María Morales, sí pagan publicidad. Y por lo tanto, cuando usted le anda batallando, pues le aparece citas en Denver. Y no soy el único consulado, ¿eh? Venden de Perú, de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, de todos los consulados venden, ¿eh? ¿Por qué? Porque bueno, también hay que decirlo, el consulado de Estados Unidos en Ciudad de México encuentra citas para eso. O sea, porque le buscan.
Antes Sí. cuando era la fila, ¿te acuerdas? Que no sé cuántos años tienes viviendo en Denver. 27. Que hacían fila, ¿te acuerdas? 28, 27, ya ni sé. ¿Sí te acuerdas que hacían fila allá afuera? Sí, Y sí me primero, acuerdo. aunque hubiera nieve, Ujú. pues se rentaban para apartar el lugar de la fila. O sea, el mexicano le busca cuadratura al círculo, pero ahora simplificamos en el WhatsApp. Más fácil para todos. Más mejor. Y ya bien explicado, o sea, no se dejen engañar también con todo lo que presentan en las redes sociales, porque a veces nos exponen sin deberla ni temerla y hablan cosas de O nosotros. bien, si usted tiene dudas, venga conmigo. ¿También? Porque otra portal ahí me sacó de que no había actas de nacimiento. Tuve un problema en ese día del sistema, porque luego también dependo de los sistemas de Ciudad de México. No todo tiene que ver conmigo. Y ese día no servía. Pero no era mi culpa. Entonces, oye, que el consulado ya no ven. Y luego sigue abajo. Son unos inectos, no hacen nada, no trabajan. Yo le digo, yo al momento que ya no contesto. Pero No. le digo, oiga, Es por que favor, no se puede uno no poner al tú por insulte tú. usted y venga a ver. Venga a ver que no estamos sentados. Porque luego también, ay, el cónsul nada más se toma fotos en puros eventos. Pues también tengo que estar con la comunidad. Y por cierto, Bueno, si participas en la comunidad, te dicen algo. y por cierto, San Si no Juanita, lo hago participas- fuera de mi horario. Yo tengo mi horario aquí que cumplir como tal, como una persona funcionaria pública, pero yo en mis horarios de descanso voy con la comunidad porque me importa la comunidad. Ahorita estaba yo de vacaciones cuando tú me vistes esta última vez y aún así fui a un evento porque me importa mi comunidad. Claro está que no es un sacrificio, porque trabajar para el pueblo de México para mí es la honra más grande. Y quiero aprovecho a agradecer a toda la gente de México porque son muy respetuosos, son muy nobles. Todo el mundo me trata bien. A lo mucho me han gritado 3 personas, pero por problemas que traen en su mente y en su corazón, Sí, porque dicen que lo que tú traes es lo que das. Ah, exacto. Y no, la gente me defiende. Una vez que me gritonearon allá en Colorado Springs, saludos a Colorado Springs, la gente me defendió. ¿Por qué? Porque así es la vida. A veces Así somos los no seres tenemos humanos, ¿eh? inteligencia Así somos. emocional. Ujú. Y yo tengo que tener la inteligencia emocional para no todos. engancharme, ¿no? Sí, exacto. Y tiene uno que aguantar. Tiene uno. Dijera mi abuelita, ¿para qué te alquilas? Es que eres persona pública y como personas públicas, yo también me cuento entre eso. No, ya porque me casaron, ya me enviudaron. No, nos Ya va. me pusieron esposo, esposa, ya me dijeron que me demandaron, o sea, me inventan muchas cosas, pero les juro por Dios que mi vida es para servir a México. Oye, si a ti te inventan todo eso, imagínate, si a mí me inventan, pues que yo no soy tan de figura pública acá, pero me ha ido también un poquito mal dentro de mucha gente que nos tira el hate, pero imagínate tú, que estás figura pública constante, presente ahí. Me acuerdo de una tía que estaba llorando un día porque había tenido un chisme con la vecindad y estaba llorando y llegó una señora muy grande ya de edad porque finalmente dice el dicho que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y la señora grande llegó y le dijo, ay, mija chula, si de Cristo hablaron que no hablen de ti. Imagínate. Entonces, pues ya no Ya no nos tenemos acabó. remedio. No, ya no. Que Dios los bendiga, eso sí. Pues sí. A mis haters, a los que son mis, ¿cómo le llaman allá en México? A mis malquerientes. Oye, otra preguntita, pero también creo que ya no las contestaste un poquito, pero bueno, algo más que nos quieras comentar acerca de eso es, el trabajo consular abarca muchos aspectos, documentación, protección, educación, cultura. ¿Cuál de estas áreas te apasiona más y por qué? Bueno, hay que decirlo, muy importante, San Juanita, que me ayudes también tú. El consulado no solo está aquí para dar pasaportes. Esta es una oficina de México y tenemos todos los servicios. Son alrededor de 83 servicios que da el consulado. Me voy a tardar toda la hora en decirlos y no me los sé de memoria todos, pero los importantes y los más populares, como ya lo saben, es el pasaporte, la matrícula consular y la credencial de lector. En el caso de la credencial de lector es sin cita, por amor de Dios, puede venir sin cita de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde de lunes a viernes. No requiere la cita, nomás traiga sus 3 requisitos. Obviamente podemos hacer la doble nacionalidad. Obviamente podemos casar a 2 mexicanos. En esta sala de Matías Romero hemos hecho todas las bodas. Ya llevo 10 bodas. Espero que alguien más me escuche y se case y aquí lo esperamos. Es gratis. Casarse es gratis. Hacemos el acta de defunción si alguien fallece, que Dios no lo quiera, y ayudamos a trasladar el cuerpo para allá, a repatriar el cuerpo hacia México si van a enterrar a la persona, a dar la Santa Sepultura hacia México.
y obviamente poderes notariales. Si usted tiene que hacer un divorcio, custodias, la patria potestad de los niños, poner una casa en su nombre, juicio sucesorio, testamentario, cualquier asunto legal que quiera hacer en México, tiene que hacer un poder notarial desde acá. No es lo mismo los notarios que hay en Colorado que aquí, ¿eh? O sea, no somos ni por remotamente lo mismo, y aquí le damos el poder notarial. ¿Cómo se hace la cita? Ya lo dije, por WhatsApp. Y en ese caso de los poderes y de la doble nacionalidad, a través de mi página web. Le voy a poner ahí, San Juanita, póngale es www.citas.sre.gov, con B de bueno, no con B de Víctor, B de bueno.mx. Lo digo de nuevo, citas.sre.gov con B de bueno.mx. En la computadora, porque no le va a jalar el celular la plataforma, porque tiene que subir y cargar documentos y no se hace en el celular. Y damos también protección consular, como ya lo dijiste, ese es el área legal del consulado, es el brazo más importante después de documentación. Si usted tiene un problema legal aquí en Estados Unidos, tenemos abogados consultores y abogados PALE. El abogado consultor son todos los despachos que tenemos y ya investigamos que no son abogados chicaneros o ¿cómo le llaman? Que le van a hacer una chicanada. Sí, así no, decimos, ¿no? Ajá. Una Mickey Mouse, luego dicen, ¿no? Ajá. Un Mickey Mouse. Sí, que nada más, por ejemplo, tenemos muchos casos de que es un abogado migratorio y que ya le van a arreglar, nomás deposite $7,000 y ya le arreglamos, y ni siquiera meten una aplicación. Y tenemos abogados PALE, que el PALE es el programa de asistencia legal en el exterior, donde sí pagamos algunos casos. En el caso de los consultores, se hace una consulta pro bono. Y si hay un caso, si el abogado dice, no, usted sí tiene un caso y le puede seguir, se arregla ya el abogado con la persona a pro bono. Ahora, nosotros tenemos abogados en materia penal, en materia civil, en materia familiar, en materia laboral, contra el robo de salarios, si alguien le robó el salario, trabajó y no le pagó, y en materia migratoria. Y hemos estado aumentando. A raíz de mi llegada, crecimos 35% más abogados consultores en este lugar, porque he estado investigando cada abogado de que aquí se investiga por México para que nosotros le demos un nombramiento de abogado consultor. También trabajamos con Jablan, con Remake, con esas organizaciones non-profit que dan asistencia legal. Y obviamente son abogados de prestigio en Colorado. Uh-huh. Y además visitamos las cárceles. El área de protección todo el tiempo, no es ahorita que está de moda. Todo el tiempo, si hay a un familiar preso que ve usted que tiene un problema, que no le han hecho bien, digamos, lo que tiene que ver con el proceso jurídico, uh-huh, que usted ve que lo han atropellado, el debido proceso se llama en asuntos legales. Si no fue el debido proceso, nosotros podemos intervenir siempre y cuando la persona lo requiera. Si está en una penal de condado, penal estatal o federal, si la persona lo requiere, vamos a visitarlo. Ahora, si está detenido por migración en ICE, hemos ido ICE, visitamos cada semana desde siempre. Cada semana se visita al menos 3 veces por semana el ICE. Yo nomás puedo ir una porque no me da la agenda, pero voy cada semana a hablar con los detenidos. Desafortunadamente crecimos 100% de detenciones. De 130 que teníamos a la semana, crecieron a 200 por semana. Wow. Pero afortunadamente son menos los de Colorado en el caso de detenciones migratorias. Pero todas las personas que están detenidos tienen derecho a asistencia consular, a que nosotros hagamos una visita. ¿Qué no puede hacer el consulado? No le puede resolver su caso si es de cualquier materia, y menos puede detener una deportación. Porque todo el mundo piensa que al momento de que ya pongo yo mi cara, ya llego y ya no lo van a deportar. O al revés, porque hemos tenido madres de familia acá que vienen, cónsul, yo quiero que deporten ya a mi hijo. Tampoco puedo pedir que deporten a nadie. Lo que sí vemos es que el proceso se haga bien. Tuvimos el caso de un muchacho, por ejemplo, que nos dijo ahorita que fui yo el jueves. Uh-huh. Cónsul, ya llevo un mes acá y no me han dado corte. Entonces tengo que ver por qué no le dan corte, cuál es el problema, si no tiene un antecedente penal en Estados Unidos, bla, bla, bla. Todo eso se sigue por cédulas, hacemos reportes hacia México, confiscamos también situaciones que nos dicen, es que aquel abogado nos dijo y ya me cobró $7,000 y que me va a sacar.
No es cierto, es bien difícil que alguien que cae en ICE, muy difícil que vuelva a salir, al menos que realmente haya un caso de peso y que tenga muchas comprobaciones, pero normalmente no andamos, no andamos tampoco cazando fraudes, porque luego también me acusaron de eso, de que yo me había metido yo no me meto en el negocio de nadie, simplemente hago mi trabajo, y es ahí donde pisas callos, porque nos damos cuenta de las gentes fraudulentas y ahora resulta que la persona que defraudó me está acusando a mí de fraude. Sales embarrado, ¿no? Y es ahí donde dicen, ya lo tenemos demandado al cónsul, porque quieren hacer que mi figura se vea manchada, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces que siga la investigación y que presenten pruebas, porque el problema es cuando uno acusa a alguien. Tiene uno el deber, la obligación de presentar una prueba. Exacto. No voy a decir, oiga, es que la persona me quiso matar. Bueno, ¿qué prueba hay al respecto? No puede decir una persona nomás así. Y luego además con lo que filtran en las redes, pues además hasta allá se declaran, dicen, no, pues es que yo lo hice por esto. Exacto. O sea, yo hice una demanda de esto por esto. Y luego, pues, como dicen los abogados, a confesión de partes, relevo de pruebas. Exacto. Oye, bueno, otra pregunta sería, vamos a pasar a lo que es comunidad y vínculo humano, ¿ok? La comunidad mexicana en Colorado es muy trabajadora y también muy unida. ¿Qué es lo que más admiras de los mexicanos que viven aquí? Fíjate que yo he ocupado varios cargos a nivel internacional y fui vicepresidente de una organización juvenil a nivel global en Europa. Entonces me dieron la cartera de migración. Eso fue cuando yo, en el año 2010, fui vicepresidente y empecé a viajar a Estados Unidos para reunirme con los migrantes. Sí. Yo ya te dije que tengo un antecedente de los migrantes de Centroamérica en mi pueblo. Y entonces estos migrantes de México, yo les decía, cuando atraviesan el río Bravo, allá en Estados Unidos, para ellos todos son mexicanos. All the Mexican people. No distinguen si es de Centroamérica, si es de El Salvador, de Guatemala, de Honduras. Por eso yo trabajo muy cercano a mis hermanos cónsules de Latinoamérica. Trabajo, un saludo a la queridísima cónsul de Guatemala, al queridísimo cónsul de El Salvador, la querida cónsul de Honduras y el querido cónsul del Perú. Trabajamos de cerca de la comunidad. Entonces yo vengo como desarrollando esa empatía. Y obviamente ya conocía cómo era la situación un poco acá. También me enteré de que se quejaban de los consulados desde ese entonces. Sí. O sea, yo no estaba de ese lado. Cuando fui congresista, me tocó estar jodiendo a varios consulados porque fallecía mi gente y no había ayuda para la repatriación de los cuerpos y yo me tenía que meter como congresista con los cónsules. Entonces yo estuve como en varias... Cuando llego acá, pues efectivamente... Me parece que tiene uno que tener una empatía muy grande porque dejan todo. O sea, dejan la familia, dejan una historia, dejan su pueblo para venir a luchar por el sueño americano. Y aquí se enfrentan a todos los retos y problemas del mundo habidos y por haber. No es lo mismo yo que acabo de llegar, pero que llegué como diplomático a un paisano que acaba de llegar y cruzó la frontera a salto de mata y que fue muchos casos víctima de trata de personas. Entonces, eso me ha impresionado de cómo la gente en Estados Unidos echa para adelante la casta. El presidente López Obrador dijo y ha dicho siempre que son héroes y heroínas. ¿Por qué? Porque dan todo, son muy trabajadores. Te cuento, hablé con el gobernador de Wyoming, porque mi jurisdicción abarca Montana, Wyoming y Colorado, y me reuní con el gobernador de Wyoming, me tengo que reunir con los gobernadores, y me dijo, cónsul, queremos mucho a los trabajadores mexicanos. Él es republicano, y le dije, pues entonces, señor gobernador, ayúdeme a que no se hable mal de mis trabajadores mexicanos. Por supuesto, pero los queremos trabajadores regulares, ¿no? Entonces, bueno, es una diferencia, pero quiere decir que con debido respeto a todas las demás nacionalidades, el mexicano, la mexicana son gentes chambeadoras, trabajadores, dan todo por delante. Las mujeres se encargan de la casa mientras el marido va a trabajar y ahorita últimamente ya son madres, jefas de familia. O sea,
no le huyen a nada, trabajan en el sol, en el viento, en el frío, en el calor, en la nieve, en la tempestad. Son héroes. Por supuesto, ganan más que uno, ¿no? Vamos hasta al trabajo. Entonces, eso es lo que a mí me inspira. Sí. O sea, y una cosa que sí me dobló fue cuando yo llegué acá y fui a los eventos culturales y veo a los niñitos bailando los bailables de México. El son de la negra, sí. El toro, ¿cómo se llama? El toro que bailan de Chihuahua. No. Bueno, cualquier bailable. Esos típico, niños, sí, mexicanos. Esos niños no conocen México y están bailando a México. Entonces es muy conmovedor, porque obviamente los padres a veces no pueden regresar, no pueden ir, ya cuando crezcan se lo van a mandar a los abuelitos porque se nacieron en Estados Unidos, pero es una inspiración de que a pesar de que están tan lejos, no dejamos la tierra. Entonces por eso yo estoy apoyando muchos eventos culturales. ¿Por qué apoyo los eventos culturales? No es una pérdida de tiempo como me dicen mis haters. Apoyo los eventos culturales porque es una integración de la familia. La familia mexicana se tiene que integrar para poder salir adelante. Segundo, porque nos tienen que reconocer el orgullo de México. La cultura de México, cuando más empoderamos a la comunidad, más nos respetan los güeros. Exacto. Entonces, es lo segundo. Y lo tercero, porque es mi trabajo como cónsul promover el turismo. Es mi trabajo como cónsul promover la inversión hacia México y de México en Colorado. Es mi trabajo tener una relación con todos los políticos. Me reuní con el líder de la minoría republicana. Ay, ya me andaban atacando, que miren, ya se está reuniendo con... Pues me tengo que reunir con todos. Me voy a reunir en diciembre con el líder de la mayoría demócrata. Me he reunido con el gobernador, es amigo mío, el gobernador republicano de Wyoming. Tengo que ayudar también a que exista la promoción turística en México. Tengo que ayudar a que haya intercambio educativo de México hacia allá, hacia acá y de aquí hacia México. O sea, no nomás voy a dar pasaportes y no puedo abandonar mi trabajo. No, y es que ahora lo que puedes hacer para todos esos haters es poner lo que es ser cónsul y todas tus obligaciones se los pones ahí está. Para los que critican. No, ¿y ya terminas? Pues es ya. O sea, me da risa cuando dice, ay, es que ese cónsul no trabaja, no hace nada. Pues miren el... Otra pregunta sería, ¿qué mensaje te gustaría enviar a quienes a veces se sienten lejos de su tierra, pero siguen manteniendo viva su identidad mexicana? Pues ya estabas ahí. México vive en el corazón que late de cualquier mexicano, donde cualquier chingado lugar se encuentre. Así es. Es decir, como decía Chabela Vargas, los mexicanos nacemos donde se nos da la rechingada gana. Y sus hijos son mexicanos porque corre sangre azteca, sangre maya, sangre zapoteca en mi caso. Es decir, México está en el corazón de cada mexicano. Y México no los abandona. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, nos ha encomendado a los cónsules y a todo el gobierno a no dejarlos solos, acompañarles. En el tema, por ejemplo, de migración, acompañarles hasta el último momento. Les damos el programa México Te Abraza, que quiere decir que los que recibimos a los que ya fueron deportados, como Dios manda, no los dejamos allá en el desierto, etcétera, etcétera. Tenemos todos los días que ser empáticos con el pueblo que decidió cambiar el gobierno. Es bien difícil que las palabras se las lleve el viento y que no demostremos en los hechos que estamos cambiando. Que no se cambia de la noche a la mañana, lo entiendo, pero de parte mía van a encontrar un amigo, un patriota que los va a ayudar. Y que no se olviden que México vive en ustedes y ustedes son México. Cada acción que hacen, bien o mal, también nos representa. Todos estos que andan con la troquísima y las músicas y se pasan los altos, también nos representan mal. Por eso yo les digo, por favor, ahora que empezó esto del, ¿cómo se llama?, de la migración, les digo, bueno, no les busque chichis a la culebra, pórtese bien, no se pase el alto, no tome manejando, no le pegue a la mujer, porque uno de los programas que yo tengo acá, San Juanita, es combate a la violencia doméstica y de género. Ya le pedí a Natalia Lafourcade y ya mi paisano Vini Castilla de los Broncos, de
del equipo de béisbol de los Rockies de Colorado, que me grabara un video. También me lo grabó Gatorno ahora que estuvo. Que no le pegue a la mujer, que no fomente la violencia doméstica, que si usted no se entiende con la mujer o con los hijos, tome terapia, porque hay un profesional que lo va a guiar, no porque esto sea mal padre, sino porque a veces nuestros hijos no quieren hablar de esos temas con nosotros, sino lo va a hablar con un profesional. Si usted no, si le importa la familia y anda mal, pues entonces tome terapia de pareja. Si usted tiene un hijo o una hija de la comunidad LGBT, no lo segregue, no lo discrimine, va a terminar en la calle víctima de trata o de explotación sexual. Es el amor a la familia, el amor a la patria, el amor a nuestros valores, que son lo que le dan la esencia de México, esa diversidad de México. Y por eso se deben sentir orgullosísimos de que su México lindo y querido son ustedes. Exacto. ¿Qué importancia tiene la cultura mexicana en la labor consular y en el fortalecimiento de la identidad de nuestra comunidad en el exterior? Pues ya lo estabas diciendo, casi. ¿Qué importancia? Toda. Pues yo le decía cuando hablo con los políticos americanos, le digo, oiga, nomás no se le olvide que somos 45 millones de personas, de familias binacionales. Si tú te pusiste atención en mis gritos, los 3 que he dado yo en Colorado, uno de los gritos dice, vivan las familias binacionales de México, porque somos eso. Y ellos saben que los mexicanos representan nada menos y nada más que el 8% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos se produce por las manos mexicanas, que pagan taxes, pagan biles, pagan aseguranzas, pagan casas, pagan hospitales, pagan todo. Del 100% del dinero que ganan los mexicanos, eso lo dijo la presidenta, el 80% se queda acá. El 20% nomás envían en remesas. Este año rompimos el récord. Bueno, cada año se rompe el récord. Ya llegamos casi a 67 mil millones de dólares de remesas. Y aquí tenemos la tarjeta de remesas, por cierto, te la voy a dar. Los invito a que vengan a recoger su tarjeta de remesa en vía. Se llama Remesa Paisano USA a través de Finavien, ese programa del gobierno que el presidente Obrador puso y la presidenta Claudia está fortaleciendo, y le damos una cuenta gratuita aquí. Una de pesos y una de dólares aquí en el consulado, y le decimos cómo funciona para mandarlos la remesa. $2.99 por $2,500 en el día. En la carnicería le van a cobrar $10 por 100. Sí. Y aquí es $2.99 por 2,500 máximo. Obviamente todo eso se tiene que informar, y por eso es importante no solamente ver a San Juanita, sino también seguir las redes sociales del consulado. Muy bien, pues muchas gracias por toda esa información. Muchas gracias. Vamos a terminar, mirando hacia el futuro, ¿qué proyectos o iniciativas vienen desde el consulado para seguir apoyando a los mexicanos en Colorado? Pues es que no hay que aflojar, hay que seguir ayudando para la documentación, para que tengan sus pasaportes y matrículas. Por amor de Dios, cuide sus documentos. Porque tengo muchos que lo comió el perro, que lo metieron a la lavadora, que sí, lo pierden, hombre. Y vienen acá, cónsul, es que yo lo perdí, ya no lo encuentro. Me cambié de casa, o se pelearon con la mujer y la mujer se los quemó. O sea, no, cuiden sus papeles, no lo pongan en la troca porque luego roban la troca y se llevan, cuídenlo, por amor de Dios. Bueno, sí. Segundo, vamos a seguir con eso. Segundo, vamos a seguir promoviendo la cultura de México. Ya les dije, porque entre más poderosos nos veamos, más nos van a respetar los güeros, los demás. Es por eso. Y tercero, creo que lo más importante es seguir fortaleciendo el tema educativo. Creo que es un tema que me ha quedado pendiente. Yo estoy apoyando muchas iniciativas, pero yo quiero que haya más maestros mexicanos en Colorado, que haya más maestros bilingües. Hace falta muchos maestros bilingües en high school, en middle school, en elementary school, y que hablen español y que no les dejen enseñar español a sus hijos. Pero hacen falta maestros. Estoy trabajando a ver si me autorizan, porque no depende todo de mí, para traer más maestros a Colorado, porque es importante que tenga una buena educación. Por ejemplo, nuestro idioma, obviamente. Aquí enfrente están construyendo. Y hay muchos albañiles, ¿no? Sí. Entonces, esos albañiles tienen hijos. El chamaquito, el niño, ve que llega el papá con la troca y todo. Y dice, oye, papá, yo quiero ser como tú. Bueno, está bien, quiere ganar su dinero, su troca. Pero ese niño tiene derecho
a no ser solo albañil, a ser ingeniero, a ser arquitecto. A no conformarse con quedarse. Es ahí donde tenemos que ver más allá, no nomás ganar los dólares por ganarlo, porque el dinero se acaba. Lo que no se acaba es el conocimiento. Para terminar, 2 preguntitas más. Para nuestro cierre final, te tengo 2 preguntas más. Sería, si pudieras resumir en una frase lo que significa para ti representar a México en otro país, ¿cuál sería? Amor a la patria. Nada más. Nada más Eso y nada es todo. Menos. Amor a la patria. Y muy bien dicho. La última pregunta para terminar, Pavel. Finalmente, ¿qué consejo o mensaje le gustaría dejar a los jóvenes que sueñan con servir a su país desde el extranjero o desde cualquier trinchera? Van a encontrar mucha gente que les dice que no se puede. A mí me lo dijeron. Pero encontré otras que me dijeron que sí se podía. Uh-huh. Entonces, hay que insistir, persistir y resistir. Insistir, persistir y resistir. Hay que seguir caminando. O sea, si usted se tropieza, se cae, se rompe la rodilla y se raspa la rodilla, levántese con la misma y sígale para adelante. Yo no llegué a ser cónsul de México en Denver a los 42 años por mi linda cara. Porque me tuve que preparar, porque sacrifiqué también mis tiempos de estudiante, de no ir al cine, al antro o a algún lado para seguir estudiando inglés o estudiar lo que tenía que estudiar. Hay tiempo. La palabra de Dios dice que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para todo es sacrificio. Hay un tiempo para chingarle y hay un tiempo para estudiarle y hay un tiempo para divertirse. Entonces usted tiene tiempo. El asunto es que lo haga. Que quererlo hacer, exacto. Ajá, querer es poder. Dicen por ahí y es muy cierto. Además, yo siempre digo, mira, es que mucha gente nos ve ya aquí muy monos, presentes y todo, muy guapos y todo, pero no ven lo que hay detrás, todo el esfuerzo, el sacrificio, todo implica esfuerzo, sacrificio, pero no importa dedicación. Que no lo vean, el asunto es que nosotros lo sabemos. Exacto. Y allá arriba lo saben. Eso es. Bueno, pues muchas Pavel, gracias. Muchísimas gracias a ti. Ha sido un verdadero placer conversar contigo y conocer más sobre tu historia, tus raíces de oaxaqueñas y chiapanecas y la importante labor que realizas desde el Consulado de México en Denver. Gracias por tu tiempo, por tu calidez y por el compromiso que muestras con nuestra comunidad mexicana. Es un placer haberte entrevistado y que nos hayas abierto tu corazón y que nos hayas platicado tantas cosas que a veces ignoramos, porque la verdad yo también las ignoraba. Sí, para eso estamos, para informarles. Muchas gracias, San Juanita, por venir. Esperemos repetir esta segunda parte, hablar de otros temas a principios de año, si me lo permites. Hablar. Con muchísimo gusto. Y ya nos estaremos viendo. Un abrazo, que Dios los bendiga. Y aquí tienen a un servidor amigo de ustedes y aquí es su casa. Un cachito de su lindo, de lo México lindo y querido. Así es. Y bueno, pues ya para terminar, a todos los que nos acompañan, los invitamos a acercarse al Consulado de México en Denver para conocer los servicios y programas disponibles y sobre todo para seguir fortaleciendo ese vínculo que nos une más allá de las fronteras. Recordemos siempre que ser mexicanos es un orgullo que se lleva en el corazón. Y bueno, amigos, ya con esta frase me despido. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Nos vemos en el próximo capítulo. Dios me los bendiga. Bye, bye.